El grito atravesó el polvo oxidado del asentamiento, lo suficientemente agudo como para cortar el zumbido perpetuo de los condensadores de humedad y el ruido distante de los equipos de minería. Era un sonido que trascendía las especies, el idioma y las vastas distancias entre las estrellas. Dolor puro, sin filtrar y crudo, el tipo de dolor que solo un niño podría producir cuando su pequeño mundo de repente se hizo añicos en pedazos que no podía comprender. Nerra Belot, de 9 años, yacía desplomada contra los cimientos de metal corrugado de la estación de agua comunitaria. Su pierna izquierda se dobló en un ángulo que hizo estremecer incluso a los colonos más endurecidos. Los patrones bioluminiscentes a lo largo de su piel azul parpadeaban erráticamente, pulsando con señales de angustia que su cuerpo no podía controlar. Sus delgadas membranas que la cubrían, lo que los humanos llamaban piel, pero que era algo mucho más delicado, se habían desgarrado a lo largo de su espinilla, revelando el tejido lavanda pálido que había debajo. La tableta holográfica de aprendizaje que llevaba yacía destrozada a 3 metros de distancia. Su pantalla aún proyectaba débilmente ecuaciones matemáticas en la tenue atmósfera. Vera Belot dejó caer las cajas de suministros que había estado descargando de su trineo de transporte. Los contenedores golpearon la tierra compacta con golpes sordos que levantaron pequeñas nubes de polvo naranja. Corría con una velocidad nacida del terror, sus piernas más largas cubrían la distancia en segundos, sus propios patrones bioluminiscentes brillaban con alarma maternal. El asentamiento de New Prospect excavado en la región del cinturón oxidado de Ángel 47C. De repente me sentí increíblemente grande y completamente vacío. Los 3 chicos krill que se habían acercado, con sus cuerpos de color gris ya desarrollando la gruesa capa protectora de su especie, no miraron atrás. Corrieron con el particular andar de la crueldad adolescente, moviendo la cola tras ellos mientras desaparecían entre las unidades de vivienda prefabricadas que bordeaban la principal calle del asentamiento. Eran varios años mayores que ella, la mitad de grandes que ella y conocidos en todo New Prospect por poner a prueba los límites del comportamiento aceptable. Sus padres trabajaban en las minas profundas, extrayendo minerales de tierras raras de la corteza rica en hierro de ángel, y les quedaba poco tiempo y energía para la disciplina. Vera se arrodilló junto a su hija. Sus manos de 3 dedos temblaban tan violentamente que apenas podía activar su dispositivo de comunicación personal. El mundo de repente se sintió frío a pesar de los soles gemelos que colgaban bajos en el horizonte, tiñendo todo de tonos ámbar y carmesí. Intentó recordar su entrenamiento de respuesta a emergencias, intentó concentrarse en los pasos que había memorizado cuando llegaron por primera vez a esta colonia fronteriza, pero todo lo que podía ver era el rostro deformado por el dolor de su hija y lo incorrecto de esa pierna doblada. «Mamá». Nerra gimió, su voz pequeña y quebrada. Sus grandes ojos violetas estaban llenos de lágrimas que caían de forma diferente en la gravedad más ligera de Ángel, trazando lentos caminos por sus mejillas. «Duele. Me duele mucho. Lo sé, estrellita. Lo sé». La voz de Bra se quebró mientras hablaba en su comunicador, tratando de evitar que el pánico abrumara sus palabras. «Soy Vera Belot en el sector 7B. Necesito respuesta médica inmediata. Mi hija está gravemente herida. Su pierna, creo que está rota». La respuesta crepitó en el dispositivo. «Profesional pero distante. El equipo médico está en camino. Tiempo estimado de llegada 4 minutos. No intente mover a la persona lesionada. Mantenga al paciente tranquilo y evalúe si hay lesiones adicionales. 4 minutos. En un lugar donde el hospital más cercano estaba a 3 sistemas planetarios de distancia, donde las instalaciones médicas consistían en un módulo de carga reconvertido atendido por un solo médico con exceso de trabajo y 2 técnicos médicos para quienes 4 minutos parecían 4 eternidades. Vera miró a su alrededor desesperadamente, esperando que alguien, cualquiera, pudiera ofrecerle ayuda o consuelo. Pero los pocos colonos que habían estado cerca ya se habían alejado, incómodos con la intimidad de la tragedia ajena, o tal vez simplemente demasiado exhaustos por sus propias luchas como para hacerse cargo del dolor de otro.
Ella no notó el bajo rugido de los motores que se acercaban desde el camino de acceso sur, un sonido que se distinguía del tráfico habitual de la colonia. Ella no vio las 5 figuras en pesadas motos voladoras que desaceleraban su aproximación, sus siluetas marcadas contra el cielo que oscurecía donde los hijos gemelos de Ángel continuaban su lento descenso. Estaba demasiado concentrada en su hija, en acariciar las crestas de la cabeza de Nerra con movimientos suaves, en susurrar palabras tranquilizadoras que parecían huecas incluso mientras las decía. Los hombres en las motos voladoras eran humanos, una rareza en esa zona de la frontera, donde la mayoría de las colonias eran poblaciones mayoritariamente alienígenas que buscaban oportunidades que la Tierra y sus sistemas más cercanos no podían brindarles. Llevaban el tipo de ropa que hablaba de años difíciles y decisiones más difíciles. Abrigos largos remendados con tejido resistente al calor. Blindaje recuperado de equipo militar fuera de servicio. Sombreros de ala ancha diseñados para protegerse de la intensa radiación estelar. Sus bicicletas, modelos civiles modificados y reforzados con componentes de grado militar, mostraban las marcas de quemaduras y abolladuras de innumerables viajes a través de terrenos hostiles. Su líder, un hombre llamado Wade Garrison, se levantó el ala del sombrero con una mano cicatrizada mientras observaba el pequeño vehículo de respuesta del equipo médico corriendo hacia la estación de agua. Su rostro estaba curtido por el paso de tantos años bajo tantos soles diferentes. Su barba estaba surcada de canas y sus ojos tenían un tono particular de cansancio que provenía de ver demasiado de lo que las personas eran capaces de hacerse entre sí. Una larga cicatriz le corría desde la sien izquierda hasta la mandíbula, un recuerdo de la insurrección de Sila que había terminado 8 años antes, pero que seguía viva en las pesadillas de todos los que habían luchado en ella. «Espera», dijo Wade en voz baja. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Los 4 hombres que estaban detrás de él, compañeros veteranos de ese mismo brutal conflicto, detuvieron por completo sus bicicletas. No hablaron, pero todos oyeron lo que Wade había oído. La particular calidad de ese grito, el sonido del terror de unos padres, el pesado silencio que siguió. «El niño se lastimó», dijo M. Hendrix, el más joven del grupo, de 34 años, aunque sus ojos parecían una década mayores. Él tenía mejor oído que el resto de ellos. Una consecuencia de las mejoras neuronales que los militares le habían dado durante la guerra y que nunca le habían quitado del todo después. La lesión en la pierna suena grave. WDE no dijo nada durante un largo momento, observando cómo llegaba el equipo médico y comenzaba su trabajo, observando cómo la madre intentaba desesperadamente no desmoronarse mientras evaluaban a su hija y la subían cuidadosamente a una camilla. Algo en la postura de la mujer, la forma en que todo su cuerpo parecía plegarse sobre sí mismo con un miedo impotente, lo golpeó en un lugar que pensó que se había endurecido más allá de su alcance años atrás. Tal vez fue porque había tenido una hija, antes de la guerra, antes del accidente de transporte que se llevó a ella y a su esposa. Tal vez fue porque había visto a demasiados niños sufrir en conflictos que nunca pidieron y no podían comprender. O tal vez simplemente era que todavía reconocía la injusticia cuando la veía. Todavía sentía el tirón de ese viejo instinto de proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. «No nos vamos a involucrar», dijo Tori Vázquez desde atrás del grupo, aunque su tono sugería que ya sabía que eso no era cierto. Tori era el mayor, con 52 años, su piel oscura curtida por el tiempo y sus manos firmes como las que le dieron sus 30 años de medicina de combate. «Solo estamos de paso. Tenemos suministros para entregar al consorcio minero Henderson mañana por la mañana». Sí, Wade estuvo de acuerdo, pero no arrancó la moto. Observó cómo el vehículo médico se alejaba, observó a la madre subirse al lado de su hijo, observó cómo la pequeña multitud que se había reunido comenzaba a dispersarse. «Solo estamos de paso». Pero él no se movió, y tampoco lo hicieron los demás. El caballero del Ángel 47 se era diferente de los caballeros de la Tierra en formas que todavía inquietan a los humanos incluso después de años de colonización. Los soles gemelos se pusieron casi juntos,
creando una breve ventana de profundo crepúsculo antes de que apareciera la luna planetaria más grande, bañando todo con una luz verde pálida. La temperatura bajó 30 grados en menos de una hora, obligando a los colonos a buscar sus trajes ambientales o el dudoso calor de sus hábitats presurizados. El viento se levantó, trayendo consigo el olor a óxido de hierro y el leve sabor sulfuroso de las llanuras volcánicas del norte. Wade y sus hombres acamparon en el borde del asentamiento, en el espacio abierto donde los comerciantes visitantes solían estacionar sus vehículos. Instalaron un generador atmosférico portátil que creaba una burbuja de aire respirable alrededor de su vista, permitiéndoles quitarse los cascos y respirar sin el sabor metálico de la fina atmósfera de Ángel. Calentaban paquetes de raciones en una batería de fusión, el tipo de comida que tenía más que ver con el combustible que con el sabor, y hablaban poco porque había poco que decir. Habían estado juntos tanto tiempo que el silencio era cómodo, incluso preferible a una conversación forzada. Pero Wade no podía dejar de pensar en el grito de la niña, en la cara de la madre, en el modo en que aquellos chicos habían corrido sin mirar atrás, sin siquiera un momento de vacilación o remordimiento. «Estás pensando demasiado alto, jefe», dijo Félix O'Connor, el piloto y navegante del grupo, un hombre fibroso de pelo rojo, casi totalmente blanco, y con un talento para leer a la gente que rayaba en lo antinatural. «Simplemente pregunta lo que quieras preguntar». Wade levantó la vista del paquete de raciones que apenas había tocado. Los otros 3 hombres lo observaban ahora, esperando, sabiendo lo que vendría porque lo conocían demasiado bien. «Esos chicos que la empujaron», dijo Wade lentamente. «Corrieron bastante rápido como si supieran exactamente lo que estaban haciendo». «Probablemente lo hizo», asintió Mac. «Niño tan pequeño. Fisiología alienígena tan frágil comparada con la densidad ósea Krell. Debían saber que un empujón como ese podía causar un daño real». «Entonces, ¿dónde están sus padres?», Wade preguntó. «¿Dónde está la consecuencia?». Toré resopló. «Esto es territorio fronterizo, Wade. Ya sabes cómo es. Todos están demasiado ocupados sobreviviendo como para preocuparse por la justicia de una niña alienígena, sobre todo cuando su familia es Velo. Y ya sabes lo que la mayoría de los colonos sienten por ellos. Sabíamos que eran recién llegados a la sociedad galáctica. Su mundo natal había alcanzado la capacidad de volar más rápido que la luz solo 20 años antes. A menudo se les trataba con la particular condescendencia que las especies establecidas de carenados espaciales reservaban para los recién llegados. Se les veía como ingenuos, demasiado confiados, demasiado blandos para las duras realidades de la vida fronteriza. Eso los convertía en objetivos, especialmente a sus hijos. «Podríamos averiguar quiénes son», sugirió Félix en voz baja. «No sería difícil. En un asentamiento de este tamaño, todos saben lo que hacen los demás». «¿Y luego qué?», desafió Tore. «No somos agentes del orden. No somos trabajadores sociales. Somos 5 viejos soldados destrozados que intentamos ganarnos la vida honestamente transportando carga. Nos involucramos en disputas locales. Arriesgamos nuestros contratos. Arriesgamos nuestra reputación». «Nuestra reputación», repitió Wade, y algo en su voz hizo que los demás lo miraran con más atención. «¿Te refieres a nuestra reputación como hombres que no se ocupan de sus propios asuntos cuando los niños se lastiman?» El silencio que siguió estuvo cargado de historia compartida, de recuerdos de niños atrapados en el fuego cruzado, de escuelas convertidas en escombros, de pequeños cuerpos que nunca deberían haber estado en zonas de guerra, pero que de todos modos estaban allí, porque a la guerra no le importaba el debería o el no debería. Todos habían jurado, cuando terminó la guerra, que habían terminado de luchar, de hacer heroísmo, de involucrarse en cualquier tipo de acto que provocara la muerte de gente. Habían jurado que encontrarían la paz en el trabajo sencillo y honesto del transporte y el comercio. Pero la paz, estaba aprendiendo Wade, era más complicada de lo que había imaginado. «Solo información», dijo Wade. «Finalmente, descubrimos quiénes son,
donde viven y tal vez tengamos una conversación con sus padres. Eso es todo. Sin amenazas, sin violencia, solo asegurarse de que alguien hable con ellos sobre las consecuencias. Los demás intercambiaron miradas. Era una justificación débil y todos lo sabían. Pero también era exactamente el tipo de cosas que siempre habían hecho, incluso durante la guerra. Cuidando a los inocentes, tratando de crear una pequeña isla de justicia en un océano de caos. Está bien, dijo Tori con un suspiro. Pero lo hacemos con discreción y rapidez. Y si parece problemático, nos alejamos. Wade asintió, pero todos sabían que estaba mintiendo. Encontrar la información fue más fácil de lo que cualquiera de ellos esperaba. Félix pasó 20 minutos en el único bar del asentamiento, comprando bebidas y escuchando chismes, y regresó con nombres, direcciones y una cantidad deprimente de detalles sobre la crueldad casual que parecía aceptarse como comportamiento normal en New Prospect. Los 3 chicos Krell eran hermanos, Brax, Chronix y Selig Toven. Su padre trabajaba en una plataforma minera de núcleo profundo en turnos de 18 horas. Su madre había muerto hacía 3 años en el derrumbe de un túnel. Vivían en una unidad prefabricada estándar en el sector 4C y tenían un historial de acoso hacia niños que todos conocían pero nadie abordaba porque los Torán eran buenos trabajadores y era difícil encontrar buenos trabajadores en la frontera. El sistema está roto, dijo Max rotundamente cuando Félix terminó su informe. Esa niña podría haber muerto y nadie habría hecho nada. El sistema siempre estuvo roto, contó Toré. Y no lo arreglamos durante la guerra y no lo vamos a arreglar ahora. Pero Wade ya estaba de pie, ya comprobando la carga de su generador de escudo personal, ya poniéndose el abrigo. No estoy tratando de arreglar el sistema, dijo. Solo voy a hablar con una madre. La casa Belot estaba en el borde del asentamiento, una unidad prefabricada más pequeña que había visto días mejores. El sello atmosférico de la puerta principal estaba reparado con materiales improvisados, y uno de los compartimentos de almacenamiento externos colgaba en ángulo, con sus soportes de montaje corroídos por el polvo ácido del ángel. Pero había pequeños detalles que hablaban de alguien intentando convertir ese lugar difícil en un hogar. Una cadena de pequeñas luces solares alrededor del marco de la puerta. Una roca pintada con la imagen de los hijos gemelos de un ángel. Una pequeña jardinera en la que algo verde y definitivamente no nativo de este mundo luchaba por crecer. Wade se acercó lentamente, sus botas crujiendo sobre el suelo duro y compacto, su aliento visible en el aire frío de la noche a pesar de la burbuja atmosférica que mantenía su traje. Podía ver la luz a través de los paneles translúcidos de la ventana y podía oír el suave murmullo de voces en el interior. Levantó la mano para llamar, pero dudó, repentinamente inseguro. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué creía que podía lograr? Pero entonces pensó en ese grito y llamó a la puerta. La puerta se abrió lentamente y con cautela. Bravel lo miró con los ojos rojos por el llanto y sus patrones bioluminiscentes atenuados por el cansancio. Era más alta de lo que él había imaginado, casi 2 metros, con las elegantes proporciones de su especie, pero se comportaba con la postura encorvada de alguien derrotado por las circunstancias. ¿Sí? Preguntó con voz cansada. Su nivel galáctico era bueno, aunque muy acentuado. ¿Qué deseas? Wade se quitó el sombrero, un viejo gesto de la Tierra que la mayoría de los extraterrestres no entendían, pero que de todos modos parecía correcto. Señora, mi nombre es Wade Garrison. Estaba de paso cuando tu hija se lastimó hoy. Quería ver cómo estaba. Asegúrese de que reciba la atención adecuada. Virus lo miró fijamente durante un largo momento, claramente tratando de comprender por qué un extraño humano se preocuparía por su hija. Está descansando, dijo finalmente. Los médicos le dieron analgésicos y le colocaron un aparato ortopédico regenerativo en la pierna. Dicen que se curará, pero tardará meses. Ella no puede ir a la escuela. Ella no puede jugar. Necesitará cuidados constantes. Y no puedo permitirme el lujo de dejar de trabajar. Las palabras salieron de golpe.
Como si una vez que empezó a hablar, no pudiera parar. Como si el peso de todo la hubiera estado presionando tan fuerte que cualquier pequeña abertura liberara la presión de golpe. No sé qué voy a hacer. Trabajo en la planta de recuperación de agua y me dijeron que puedo tener 3 días libres, pero después tengo que regresar o pierdo mi puesto. Nerra no puede quedarse sola, pero no hay nadie que la cuide y no puedo pagar los servicios de cuidado, y su padre la detuvo bruscamente mirando hacia otro lado y Wade entendió sin que ella lo dijera. El padre no estaba en la foto de una manera u otra. Mamá, dijo Wade con dulzura, sé quién lastimó a tu hija. Sé dónde viven. Si quisieras informar esto a las autoridades del asentamiento. Vira se rió, con una risa amarga y sin humor. ¿Y qué harían? Esos chicos son Krell, y su padre es importante para las operaciones mineras. Nosotros somos Velotti. Llevamos aquí menos de 2 años. Ya sabe cómo funciona la galaxia, señor Garrison. Hay gente que importa y gente que no. Wade sintió una opresión en el pecho, una vieja ira que nunca se había disipado del todo. Eso no está bien. No, asintió Bra en voz baja. No lo está. Pero el bien y el mal no parecen importar mucho aquí fuera. Wade guardó silencio un momento, dándole vueltas al sombrero, consciente de que sus hombres lo observaban desde una distancia respetuosa. Pensó en marcharse, en subirse a su moto y dejar New Prospect en su vitrina trasera. Sería lo más inteligente, lo más seguro. Pero había pasado 8 años durante la guerra haciendo lo que era inteligente y seguro, y eso lo había llevado a lugares que aún lo despertaban por las noches con un sudor frío. Señora, dijo finalmente, ¿le importaría si entro? Hay algo que me gustaría darle a su hija, si me lo permite. Bra dudó. Luego retrocedió un paso y abrió la puerta del todo. Pase, por favor. El interior de la casa Velot era pequeño, pero estaba cuidadosamente mantenido con la pulcritud que da tener muy poco y cuidar lo que se tiene. La sala de estar principal tenía unos 4 metros cuadrados, con un módulo de cocina compacto en una pared, un dormitorio visible a través de una puerta y algunos objetos personales dispuestos en estantes hechos con cajas de envío recicladas. Nerra yacía en un banco acolchado que se había convertido en una cama improvisada, con la pierna herida elevada sobre almohadas, su pequeño cuerpo empequeñecido por una manta enorme. Sus patrones bioluminiscentes eran tenues, latiendo lentamente, y tenía los ojos entrecerrados por la medicación y el agotamiento. Wade se arrodilló junto a ella, con sus rodillas envejecidas protestando, y sacó algo del bolsillo de su abrigo. Era un pequeño animal de peluche, uno que había llevado consigo desde la guerra, desde el accidente de transporte. Era un perro terrier, desgastado y remendado, con una oreja cosida en múltiples veces, pero había sido el favorito de su hija, y nunca había podido dejarlo ir. Hola, pequeña, dijo en voz baja. Me llamo Wade. Oí que tuviste un día muy duro. Nerra lo miró con ojos demasiado viejos para su rostro, ya aprendiendo esa lección sobre cómo funcionaba el mundo, sobre quién importaba y quién no. Eres humana, susurró. No he visto muchos humanos. No somos comunes por aquí. Wade asintió. Pero estamos por aquí. Escucha, quería darte esto. Levantó el terrier de peluche. Se llama Scout. Es muy valiente y se le da muy bien hacer compañía a la gente cuando está herida. Pensé que tal vez podría hacerte compañía un rato. Nerra extendió la mano con dedos vacilantes, tocó la tela desgastada y luego miró a Wade con lágrimas repentinas en los ojos. ¿Por qué? Era una pregunta tan simple, formulada con tanta confusión que Wade tuvo que apartar la mirada un momento para recomponerse. ¿Por qué le importaría a un extraño? ¿Por qué se molestaría a alguien? Esas eran las preguntas que un niño nunca debería tener que hacerse. Pero en una galaxia tan grande y fría, se hacían con demasiada frecuencia. Porque alguien debería, dijo Wade finalmente, porque importas, Nera. Tú y tu madre. Tú. Importa tanto como cualquier otra persona en este asentamiento, y lo que te pasó estuvo mal. Se puso de pie,
con las rodillas crujiendo audiblemente, y se giró hacia Bra. Esos chicos que la lastimaron. Sé quiénes son. Y mañana mis hombres y yo vamos a hablar con su padre. No es una amenaza, añadió rápidamente, al ver la alarma reflejada en su rostro. Solo una conversación entre un padre y otro, asegurándose de que entienda lo que hicieron sus hijos. Eso no cambiará nada, dijo Vira. Pero había un dejo de desesperada esperanza en su voz que le rompió el corazón a Wade. La gente como nosotros no recibimos justicia. Solo intentamos sobrevivir y esperamos que mañana sea mejor que hoy. Sí, bueno, dijo Wade, acomodándose el sombrero. Tal vez mañana sea mejor. Tal vez sea hora de que alguien defienda a la gente que este asentamiento sigue oprimiendo. Asintió con la cabeza y caminó hacia la puerta, pero la vocecita de Nerra lo detuvo. Señor Wade, ¿volverá a visitar a Scout? Wade volvió a mirar a la pequeña extraterrestre que abrazaba el peluche de su hija, su madre lo observaba con frágil esperanza, y sintió el peso de una promesa que aún no había hecho sobre sus hombros. Sí, chico, dijo, volveré. Afuera, sus hombres esperaban, y no necesitaron preguntar qué había sucedido. Podían verlo en la postura de sus hombros, en la forma en que caminaba de regreso a su campamento, en el silencio que se extendía entre ellos. Sabían que Wade Garrison acababa de comprometerlos a algo que iba más allá de entregar suministros y cobrar pagos, algo que bien podría trastocar sus tranquilas y pacíficas vidas de posguerra. Entonces, dijo Félix finalmente, vamos a hacer esto. Wade los miró a cada uno por turno. Mac con su audición mejorada y su tendencia a ver el mundo en una clara dicotomía del bien y el mal. Tore con sus habilidades médicas y su compasión profundamente reprimida. Félix con sus manos de piloto y su incapacidad para alejarse de alguien necesitado. Y él mismo, un viejo soldado destrozado que creía haber terminado de luchar, pero aparentemente no podía evitarlo. Sí, dijo Wade, vamos a hacer esto. La casa de los Torben era más grande que la residencia Belot, lo que reflejaba el alto estatus de la familia en la jerarquía económica del asentamiento. Era una casa prefabricada de nuevo modelo con mejor techo atmosférico, una unidad privada de recuperación de agua y conjuntos de sensores externos que indicaban que alguien tenía recursos de sobra. Wade y sus hombres llegaron a media mañana, cuando los soles gemelos estaban lo suficientemente altos como para hacer que el polvo brillara con la distorsión del calor. Cuando la mayor parte del asentamiento trabajaba o dormía después del turno de noche, abrió la puerta Braxtoven, el mayor de los tres hermanos, un Krell adolescente que ya mostraba la musculatura y la gruesa escama de su especie. Miró a los 5 humanos con franco desprecio, moviendo la cola con irritación. ¿Qué quieren? Queremos hablar con su padre, dijo Wade con calma. ¿Está en casa? Está durmiendo. Trabajó doble turno. Vuelvan más tarde. Wade puso el pie en la puerta antes de que Brax pudiera cerrarla. No, no creo que lo hagamos. Vayan a despertarlo. Díganle que Wade Garrison necesita hablar sobre sus hijos y su comportamiento. Algo en el tono de Wade hizo que la arrogancia desapareciera del rostro de Brax. Retrocedió, repentinamente inseguro, y desapareció en el interior de la casa. Unos momentos después, apareció un gran macho Krell, todavía con la ropa de dormir puesta, con los ojos rojos de cansancio, pero alerta y alarmado. Soy Drog Torben, dijo, con la voz áspera y áspera característica de su especie. ¿De qué se trata esto? Dijo Wade. Ayer, dijo Wade, tus 3 hijos empujaron a una niña de 9 años de su patinete en el puesto de agua. Le rompieron la pierna tan gravemente que tardará meses en recuperarse. Estoy aquí para asegurarme de que lo sepas y de que entiendas qué vas a hacer al respecto. La expresión de Drog se endureció. Mis hijos dijeron que se cayó sola. Esa pequeña alienígena torpe no sabía montar bien. Tus hijos mintieron, dijo Wade rotundamente. Tengo 3 testigos que los vieron empujarla deliberadamente, así que vuelvo a preguntar, ¿qué vas a hacer al respecto? Decruzó los brazos sobre su ancho pecho.
Y Wade pudo ver el parecido familiar ahora, la misma expresión despectiva en la mandíbula, la misma indiferencia en la mirada. Mire, humano, no sé quién se cree que es ni por qué cree que puede venir a mi casa a hacer exigencias, pero le sugiero que se vaya antes de que esto se ponga desagradable. Mis hijos son niños. Los niños se empujan. Eso es lo que hacen. Tal vez si esa chica no fuera tan frágil, no se habría lastimado. Toré, de pie ligeramente detrás de Wade, emitió un sonido que podría haber sido un gruñido. Max flexionó las manos a los costados. Félix se quedó inmóvil, como si estuviera calculando ángulos y distancias. Pero Wade simplemente sonrió. El tipo de sonrisa que había hecho a los combatientes enemigos reevaluar sus decisiones de vida durante la guerra. Esto es lo que va a pasar, señor Tobin, dijo Wade en voz baja. Sus hijos se van a disculpar con Near y su madre. Realizarán servicio comunitario en el asentamiento, algo útil que les enseña responsabilidad. Y te vas a asegurar de que entiendan que lo que hicieron estuvo mal, que dañar a otra persona tiene consecuencias y que la especie o el estatus económico no le dan a nadie el derecho a dañar a alguien más débil. Se rió, un sonido áspero como el de un ladrido. ¿O qué me vas a hacer? Tú y tus 4 amigos contra mí y mis muchachos. No, dijo Wade, no vamos a hacer nada. Pero me aseguraré de que todos en este asentamiento sepan exactamente lo que hicieron sus hijos y cómo respondieron cuando los confrontaron al respecto. Me aseguraré de que la comunidad Velote lo sepa. Me aseguraré de que el consejo de asentamiento lo sepa. Y me aseguraré de que todos los padres en New Prospect entiendan que si su hijo resulta lastimado por uno de ustedes, aquí hay personas que no mirarán para otro lado. Se inclinó ligeramente y bajó aún más la voz. Fui coronel de las Fuerzas Expedicionarias Terranas durante la insurrección de Silar. Estos hombres eran mi unidad. Tenemos conexiones que se extienden a través de 5 sistemas. Conocemos gente en sindicatos, en consorcios comerciales, en comités de supervisión minera. Nos hemos ganado nuestra reputación a base de esfuerzo. Y esa reputación significa que cuando hablamos, la gente escucha. Así que puedes hacer lo correcto voluntariamente o puedes ver cómo tus familias que están en esta comunidad se deterioran con una conversación susurrada a la vez. Su elección, señor Tobin. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Miró fijamente a Wade, claramente tratando de determinar si esto era un engaño, si este puñado de veteranos humanos envejecidos realmente podría llevar a cabo tales amenazas. Pero algo en los ojos de WDE, ese tipo particular de tranquila certeza que provenía de haber hecho cosas más difíciles que esta, lo hizo reconsiderar. Está bien, dijo finalmente Drock, con la voz tensa por la ira contenida. Mis hijos se disculparán. Harán tu servicio comunitario, pero después te mantendrás alejado de mi familia. Después de eso, asintió Wade. No tendremos motivos para interactuar mientras tus hijos aprendan la lección. Se giró para irse, pero Brad dio un paso al frente, con su joven rostro deformado por la ira y la humillación. No puedes venir aquí y amenazarnos. No tienes ese derecho. Wade se detuvo, miró al adolescente Krell y su expresión se suavizó un poco. Chico, no te estoy amenazando. Te ofrezco algo mucho más valioso que la satisfacción temporal de intimidar a alguien más pequeño que tú. Te ofrezco la oportunidad de crecer y convertirte en alguien mejor de lo que eres ahora. Aprovéchala. Porque la galaxia no necesita más gente que lastime a otros solo porque puede. Abandonaron el hogar de los Torben en silencio, caminando de regreso por las polvorientas calles del asentamiento mientras los hijos gemelos ascendían. Wade sintió el peso familiar de haber trazado una línea en la arena, de haberse comprometido a llevar algo a cabo, sin importar el costo. Era un peso que esperaba no volver a sentir nunca más, pero se calmó. Sobre sus hombros con una familiaridad antigua, casi cómoda. Eso salió mejor de lo esperado, observó Félix. Realmente pensé que íbamos a tener que luchar. Todavía podríamos, advirtió Toré. A la gente como Torben no le gusta que la acorralen incluso cuando saben que están equivocados.
Probablemente se enfurecerá y se enojará con justa razón. Tal vez intente causarnos problemas. Que lo intente, dijo Max rotundamente. Hemos manejado cosas peores. Wade no dijo nada porque ahora pensaba en el panorama general, en las implicaciones de lo que acababan de hacer. Se habían declarado defensores de los vulnerables en este asentamiento, se habían puesto la diana, habían invitado al conflicto a vidas que se habían esforzado mucho por pacificar. Pero también habían enviado un mensaje, uno que se difundiría por New Prospect más rápido que cualquier anuncio oficial. La crueldad tenía consecuencias. Había gente que se plantaría. Había límites que no debían cruzarse. Era un comienzo, pero solo un comienzo. Durante la semana siguiente, Wade y sus hombres se convirtieron en elementos inesperados en New Prospect. Retrasaron su partida, alegando problemas mecánicos con sus bicicletas, que todos sabían que eran de segunda mano, se dispusieron a cumplir su promesa implícita de ayudar a la familia Belot. Empezaron con cuestiones prácticas. La valla rota que se había dañado con la caída de Nerra fue reemplazada por una barrera robusta hecha con materiales recuperados. El sello atmosférico defectuoso de la puerta principal de la casa Belot fue reparado profesionalmente con piezas que Tore adquirió del inventario excedente de la compañía minera. Instalaron un sistema de monitoreo médico en el dormitorio de Nerra, una unidad militar sobrante que Mac llevaba en su bicicleta por razones que nunca explicó del todo, lo que permitía el seguimiento remoto de la salud y alertas de emergencia. Pero más que las reparaciones físicas, proporcionaron algo que la comunidad había estado careciendo: visibilidad. 5 veteranos humanos, reconocibles por sus abrigos y sombreros distintivos, que pasaban tiempo en las afueras del asentamiento donde vivían las familias Beloy, dejaron claro con su simple presencia que estas personas no estaban solas, no estaban olvidadas, no eran blancos aceptables. La recuperación de Nerra se convirtió en el inesperado centro emocional de una nueva perspectiva. Wade los visitaba todos los días, trayendo pequeños regalos, una caja de rompecabezas tallada a mano y un bloc de datos. Cargado de historias de aventuras, un paquete de semillas para la jardinera que contenía vegetales terrestres que probablemente no crecerían en Tierra de Ángel, pero que de todos modos merecían la pena probar. Sus hombres siguieron el ejemplo, cada uno aportando sus propias habilidades y ofrendas. Tori enseñó primeros auxilios básicos y procedimientos médicos de emergencia. Conocimientos que se necesitaban desesperadamente en un asentamiento fronterizo donde la ayuda profesional a menudo estaba a horas de distancia. Félix pasó horas improvisando mejoras en los sistemas eléctricos de las casas Belot, aumentando la eficiencia en casi un 30% y reduciendo significativamente los costos de servicios públicos de Vera. Mac, quien resultó tener un talento inesperado con los niños, entretuvo a Nerra con historias de la guerra, cuidadosamente editadas para eliminar el trauma, pero manteniendo la aventura, haciéndola reír a pesar de su dolor. Los chicos Torben, bajo la supervisión ceñuda de su padre, aparecieron en la casa Beilot al tercer día después de la visita de Wade. Su disculpa fue forzada y claramente forzada, pero pública, visible, presenciada por una docena de vecinos que se habían reunido para presenciar este evento sin precedentes. Brax, Kranix y Selik pronunciaron cada uno las palabras que les habían obligado a memorizar. Reconociendo sus acciones, expresando arrepentimiento, pidiendo perdón. Vera aceptó con una gracia que sorprendió a todos, y Nerra, aún medicada y confundida, simplemente asintió y abrazó a Scout, el terrier, con más fuerza. Pero el verdadero cambio se produjo en el silencio tras la disculpa, en la forma en que otras familias comenzaron a salir de sus hogares, a hablar entre sí, a organizarse. La comunidad Beloy, aislada y marginada durante meses, de repente encontró aliados entre otras especies alienígenas que habían sufrido crueldades similares. Una familia Tenari cuya hija había sido expulsada de la escuela de acogida denunció la discriminación. Una pareja Graven a la que se le habían denegado los permisos de vivienda presentó denuncias oficiales. Patrones de maltrato que habían sido invisibles porque nadie los veía se volvieron repentina e innegablemente visibles.
Wade observó cómo se desarrollaba todo esto con sentimientos encontrados. Había querido ayudar a un niño, había trazado una pequeña línea en un pequeño lugar, pero veía cómo se convertía en algo más grande, algo que no controlaba del todo. Era emocionante y aterrador a partes iguales. ¿Te das cuenta de lo que has comenzado?, preguntó Tore una noche, sentados frente a la casa de los Belot, observando a los hijos gemelos de Ángel iniciar su lento y sincronizado descenso. Esto no se quedará en lo pequeño. Se convertirá en algo, un movimiento, como quieran llamarlo, y nosotros estaremos en el centro. Lo sé, admitió Wade. No lo planeé así. Nunca se planea nada, observó Félix. Simplemente se hace lo que se siente bien y luego se afrontan las consecuencias. Sí, bueno, todos tenemos nuestros defectos. Pero la verdad era que a Wade no le importaba. Por primera vez desde el final de la guerra, desde que dejó el uniforme a un lado e intentó desaparecer en el anónimo trabajo del transporte fronterizo, sintió que estaba haciendo algo importante, algo que hacía de la galaxia un lugar un poco mejor, un pequeño asentamiento a la vez. El Consejo del Asentamiento, un grupo poco organizado de los residentes más influyentes de la colonia, convocó una reunión pública 2 semanas después del incidente con Nerra. La agenda oficial trataba sobre la asignación de recursos y los calendarios de suministro, pero todos sabían que el verdadero tema era la tensión que se había ido acumulando entre las familias mineras establecidas y las comunidades inmigrantes más nuevas y pobres. Wade asistía, sentado en la parte trasera del módulo de carga reconvertido que servía como sala de reuniones del asentamiento, con sus hombres flanqueándolo a ambos lados. Brad también estaba allí, junto con representantes de las demás familias marginadas. Todos nerviosos pero decididos. Los miembros del consejo, en su mayoría Krell y algunos humanos de las familias fundadoras originales, estaban sentados en una mesa elevada y parecían incómodos. La reunión comenzó con discusiones técnicas sobre el racionamiento de agua y el mantenimiento de los equipos, pero los verdaderos problemas no tardaron en salir a la luz. Una mujer Teari se puso de pie y habló sobre el acoso escolar que sufrían sus hijos. Un hombre de rostro serio detalló la discriminación en las asignaciones laborales. Un colono humano, incluso mayor que Wade, habló sobre el cobro de tarifas más altas por servicios básicos a los recién llegados. Y entonces Vira se puso de pie, su alta figura la hacía visible desde todos los rincones de la sala, sus patrones bioluminiscentes brillaban con nerviosismo, pero también con algo que parecía desafío. Mi hija fue gravemente herida por niños que sabían exactamente lo que hacían, dijo, con su estandarte marcado y contundente. Durante días, a nadie le importó. Nadie investigó. Nadie siquiera preguntó si ella. Todo estaba bien. Nos dijeron que así eran las cosas, que debíamos aceptarlo porque éramos recién llegados, porque no importábamos tanto como las familias que llegaron primero. Hizo una pausa, mirando a su alrededor, encontrándose con ojos que intentaban evitar la suya. Pero entonces estos 5 veteranos humanos, estos desconocidos que no tenían motivos para preocuparse, se aseguraron de que a alguien sí le importara. Se aseguraron de que hubiera consecuencias. Se aseguraron de que no fuéramos invisibles. Y ahora tengo que preguntar, ¿por qué se necesitaron desconocidos para hacer lo que esta comunidad debería haber hecho por sí sola? El silencio que siguió fue profundo e incómodo. Los miembros del consejo se removieron en sus asientos. Los residentes de toda la vida se miraban las manos. Incluso Drog Tobin, sentado en la primera fila, apartó la mirada. Wade no había planeado hablar, pero se puso de pie, y las palabras surgieron sin pensarlo conscientemente. Soy Wade Garrison, exmiembro de las Fuerzas Expedicionarias Terranas. Mis hombres y yo llevamos 8 años viajando por mundos fronterizos. Y hemos visto este patrón una y otra vez. Nuevas colonias luchando por sobrevivir, volviéndose contra los miembros más débiles porque es más fácil que afrontar los verdaderos problemas. Culpar a los inmigrantes por la escasez de recursos, ignorar a los niños heridos porque abordarlos sería inconveniente. Hizo una pausa,
recorriendo con la mirada la sala. Tienen una opción. Pueden seguir fingiendo que este asentamiento va bien, que no hay problemas graves con el trato a ciertas familias, que lo que le pasó a Nerra Belot fue solo un desafortunado accidente. O pueden reconocer que han sido cómplices en la creación de un entorno donde se tolera la crueldad, donde algunos niños importan más que otros, donde la justicia depende de su especie y su situación económica. ¿Y qué proponen exactamente que hagamos al respecto?, preguntó una de las concejalas, una crel llamada Sarak, quien dirigía la mayor operación minera del asentamiento. Apenas sobrevivimos aquí. No tenemos recursos que malgastar en programas sociales ni iniciativas de justicia. Necesitamos trabajadores que produzcan, familias que contribuyan. No podemos permitirnos consentir a todas las especies que llegan buscando una vida fácil. Nadie les pide que consentían a nadie, respondió Wade, con su endurecimiento de la voz. Les pedimos que apliquen sus propias reglas por igual. Que investiguen las agresiones sin importar quién sea la víctima. Que garanticen que los niños no sean acosados en la escuela por su especie. Que dejen de cobrar tarifas diferentes por los mismos servicios según el tiempo que lleven aquí. Justicia básica, Sarak. No es complicado y no es caro. Solo es necesario que te importe. Es fácil para ti decirlo. Tobin habló, su voz cargada de resentimiento. Usted no es responsable de mantener vivo este asentamiento. No tienes que tomar decisiones difíciles sobre quién recibe recursos y quién no. Simplemente llegan en sus elegantes bicicletas, causan problemas y vuelven a salir. Wade lo miró fijamente. Tienes razón. No soy responsable de este acuerdo. Yo no vivo aquí. Yo no trabajo aquí. Y en unos días me iré y probablemente no volveré nunca más. Pero eso no significa que esté equivocado. Y eso no significa que podamos seguir fingiendo que maltratar a las personas es de algún modo necesario para sobrevivir. No lo es. Es más fácil, y te has acostumbrado a lo fácil. La discusión continuó durante otra hora, con voces que subían y bajaban, acusaciones y defensas intercambiadas. Pero algo había cambiado en la sala, un reconocimiento tácito de que las cosas no podían seguir como estaban. El consejo acordó, a regañadientes, formar un comité para revisar las quejas por discriminación. Acordaron implementar precios estandarizados para los servicios básicos. Acordaron exigir capacitación en sensibilidad cultural para el personal escolar. Eran pequeñas concesiones, inadecuadas e incompletas, pero concesiones al fin y al cabo. Eran una grieta en el muro, y las grietas podían ensancharse. Después de la reunión, mientras la gente salía a la noche verde de Ángel, Vira encontró a Wade de pie junto a su bicicleta, mirando las estrellas que empezaban a verse a medida que la luna ascendía. Gracias, dijo simplemente, por todo esto, por preocuparte cuando no tenías motivos. Wade negó con la cabeza. Tenía un motivo. Tuve una hija una vez, hace mucho tiempo. Murió en un accidente de transporte con mi esposa antes de la guerra. Ella habría tenido más o menos la edad de Nerra ahora si hubiera vivido. Cada vez que veo a un niño sufriendo, pienso en él, en que no pude protegerlo. Tal vez ayudar a Nerra sea simplemente una forma de compensarlo, de proteger a alguien a quien realmente puedo proteger. Vira se quedó en silencio por un momento. Luego extendió la mano y colocó una mano de 3 dedos sobre su hombro. Cualquiera sean sus razones, usted le dio esperanza a mi hija. Le diste esperanza a toda nuestra comunidad. Eso importa, señor Garrison. Eso importa más de lo que crees. Wade no se atrevía a hablar, así que asintió. A su alrededor, sus hombres preparaban sus motos para la partida, revisando sistemas y asegurando la carga. Se habían todo lo posible, y el consorcio minero Henderson se impacientaba con la entrega de suministros. Era hora de seguir adelante, de dejar que New Prospect encontrara su propio camino. Pero al arrancar el motor, al sentir la familiar vibración de la moto voladora calar hondo en sus huesos, se encontró mirando hacia atrás, a la pequeña casa prefabricada donde una niña alienígena de 9 años se recuperaba,
donde Scout, el terrier, probablemente estaba acurrucado a su lado, donde una madre intentaba creer que el mañana podría ser mejor que hoy. Y Wade tomó una decisión. Félix, llamó por el comunicador. Traza una nueva ruta. Regresaremos a través de New Prospect en aproximadamente 6 semanas después de terminar el trabajo de Henderson. ¿Por qué? Félix preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Porque quiero ver cómo está Nerra y asegurarme de que todavía se está recuperando adecuadamente. Asegúrese de que el Consejo de Asentamiento cumplió sus promesas. Bien, dijo Félix, y Wade pudo oír la sonrisa en su voz. Solo un chequeo de bienestar. No tiene nada que ver con el hecho de que acabamos de adoptar una comunidad fronteriza entera. Cállate y traza el rumbo. Pero Félix no se equivocaba. Durante los siguientes 6 meses, la ruta a través de New Prospect se convirtió en una característica habitual del programa de viajes de las tripulaciones de WDE. Siempre encontraron razones para parar. Equipos que necesitaban mantenimiento, suministros que debían entregarse, información que debía compartirse. Y cada vez que visitaban, verificaban el progreso de Nerra, apoyaban los esfuerzos de Vira para organizar la comunidad de Velote y hacían sentir su presencia en los continuos ajustes sociales del asentamiento. La recuperación de Nerra fue lenta pero constante. El aparato regenerativo hizo su trabajo, uniendo nuevamente el hueso y el tejido con la milagrosa eficiencia de la medicina moderna. Pero la curación psicológica tardó más tiempo. Tenía pesadillas en las que se caía, la empujaban, se sentía indefensa mientras personas más grandes y fuertes la lastimaban. Wade y sus hombres, especialmente Tore, con su formación médica, la ayudaron a superar estos miedos, enseñándole las mismas técnicas que usaban para lidiar con el trauma de combate. Ejercicios de respiración, replanteamiento cognitivo y exposición gradual a las situaciones que la asustaban. Al 4.º mes, Nerra volvió a caminar. Al principio, con cautela, luego con creciente confianza. Al 5.º mes, regresó a la escuela, aunque con adaptaciones y protecciones que no existían antes de su lesión. Al 6.º mes, estaba corriendo nuevamente. Sus patrones bioluminiscentes brillaban de alegría y Scout, el terrier, tenía un lugar de honor permanente en su estante para dormir. El asentamiento también cambió, no dramáticamente, no de la noche a la mañana, sino en pequeñas cantidades que se fueron acumulando hasta formar algo significativo. Los incidentes de acoso disminuyeron a medida que los padres se volvieron más vigilantes y las escuelas aplicaron políticas más estrictas. Los Beloy y otras familias inmigrantes se organizaron en una red de apoyo mutuo, poniendo en común recursos y conocimientos. El Consejo, tal vez reconociendo que la justicia era en realidad menos costosa que la tensión social constante, implementó la mayoría de las reformas prometidas y la historia se difundió. Otros asentamientos escucharon sobre lo que había sucedido en New Prospect, sobre 5 veteranos humanos que habían defendido a un niño, sobre una comunidad que se había visto obligada a enfrentar sus propios prejuicios. Algunos lo descartaron como exageración o sentimentalismo. Otros lo vieron como inspiración. Wade intentó no pensar en las implicaciones más amplias, intentó centrarse en lo inmediato, lo práctico, lo tangible, pero sabía en los momentos de tranquilidad en que se permitía pensar en esas cosas, que él y sus hombres habían cambiado más que un asentamiento. Habían demostrado que la intervención era posible, que una persona o un pequeño grupo podía marcar la diferencia, que la maquinaria de la injusticia no era tan invencible como parecía. Habían demostrado que la bondad respaldada por la determinación y la voluntad de mantenerse firmes no era debilidad. Era una fuerza de otro tipo. Fuerza que construye en lugar de destruir, que sana en lugar de herir, que crea posibilidades en lugar de cerrarlas. En su 7ª visita a New Prospect, casi 8 meses después de la lesión de Nerra, Wade se encontró sentado en el porche de la casa de Belit mientras los hijos gemelos de Ángel iniciaban su familiar descenso sincronizado. Nerra estaba jugando cerca con otros niños, su pierna completamente curada, su risa se escuchaba a través del polvoriento asentamiento. Vira se sentó a su lado,
Sus patrones bioluminiscentes brillaban suavemente en la oscuridad creciente. Se ha olvidado de tener miedo, dijo Vira en voz baja. No pensé que fuera posible, pero lo ha sido. Los niños son resilients, respondió Wade, más de lo que los adultos suelen reconocerles. No es solo su resiliencia, dijo Vira. Es saber que la gente la defendió, que lo que le pasó importó, que no estaba sola. Usted le dio eso, señor Garrison. Tú y tus hombres. Le diste el conocimiento de que hay buenas personas en la galaxia. Personas que lucharán por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. WDE observó a Nerra jugar, la observó correr y reír y ser una niña otra vez, y sintió que algo se aliviaba en su pecho, una vieja herida que había estado sanando lentamente sin que él se diera cuenta. Todos necesitamos saber, dijo, que no estamos solos y que alguien nos dará la cara. Quizás eso es lo que yo también he estado buscando todo este tiempo. Una razón para creer que lo que hicimos durante la guerra, todos los combates, todas las muertes y la destrucción, significó algo. Que todavía podríamos hacer algo bueno. Hiciste más que algo bueno, dijo Vira con firmeza. Cambiaste vidas. Usted cambió este asentamiento. Y cambiaste la forma en que la gente piensa sobre lo que es posible cuando alguien decide preocuparse. WDE no respondió de inmediato, solo se sentó en un cómodo silencio, mirando a los niños jugar, mirando a sus hombres trabajando en sus bicicletas en la distancia, mirando el asentamiento realizando sus rutinas nocturnas. Y se dio cuenta de que a pesar de todo, a pesar del dolor y del trauma y de las pérdidas que nunca podrían recuperarse, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintió en paz. No porque la galaxia estuviera arreglada, no porque todos los errores hubieran sido escritos, no porque la justicia estuviera asegurada, sino porque había hecho algo que importaba, había ayudado a alguien que necesitaba ayuda, había trazado una línea y la había mantenido cuando habría sido más fácil alejarse. Y eso, pensó, era suficiente. Tenía que ser suficiente. Porque en una galaxia tan grande, tan fría, tan fundamentalmente indiferente al sufrimiento individual, los pequeños actos de bondad eran a veces todo lo que se interponía entre el caos y la civilización, entre la crueldad y la compasión, entre un mundo donde los niños gritaban de dolor y eran olvidados, y un mundo donde alguien en algún lugar siempre se alzaba. Cuando las estrellas emergieron en el cielo oscurecido de Ángel, cuando las luces del asentamiento comenzaron a brillar contra la noche que se acercaba, Wade Garrison se permitió una extraña sonrisa. Scout el Terrier, el antiguo compañero de su hija, había encontrado un nuevo niño al que proteger. Y tal vez, solo tal vez, había encontrado un nuevo propósito. No redención, porque algunas cosas no se pueden redimir, pero tal vez algo parecido. Tal vez algo por lo que valga la pena vivir en una galaxia que necesitaba desesperadamente gente a la que le importara. Y eso fue suficiente. Fue suficiente.